Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Les damos la bienvenida a este podcast. Nos acompañarán en la narración de este capítulo 3 poetas contemporáneas, voces vivas y resonantes de la narrativa afrocolombiana. Ellas son Dayana Zapata, Dina Orozco y Luisa García. Dayana Zapata cierra este segmento de encuentros con la poesía a través de una anécdota familiar. La oralidad, la familia y el territorio reafirmaron en ella el deseo de escribir. Escuchemos en su voz una historia sobre los caminos continuos de la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, para yo hablar de cuál ha sido esa experiencia que he tenido con la escritura y cómo llegué a ella, tengo que hablar de mi experiencia con la oralidad. Desde que yo empecé a escribir poemas, a declamarlos, a atreverme a subir videos, a hacer un blog, digamos que en diversos espacios me han dicho y cómo llegó a la poesía. Y recuerdo que siempre digo que fue a través de mi papá, porque mi papá nos contaba unas historias que recitaba, y también a través de mi mamá. Mi mamá canta muy bonito y sabemos que la poesía se convierte en un canto, que el canto se convierte en poesía, pero me pasó algo muy curioso este año y es que, mi papá es de Frontino, Antioquia. Mi papá, que en paz descanse, era de Frontino, Antioquia. Mi mamá es chocuana. Yo no conocía a mi abuelo paterno porque pues cuando ya yo me hice grande mi abuelo había fallecido. Y hace poco me encuentro con una de mis tías por parte de papá y me dice, vea, es que su abuelo era poeta, su abuelo era cantor. O sea, mi abuelo paterno cogía una guitarra y componía melodías o a partir de una palabra iniciaba a narrar una historia. Para mí eso fue un encuentro muy emotivo que me hizo derramar lágrimas, porque entonces entendí afortunadamente de dónde viene esa vena poética. Entonces digamos que el encuentro con la literatura parte primero de toda esa parte oral y ya luego llega la escritura y ese deseo de escribir poemas que se cuentan de manera rimada, que se escriben de manera rimada y en los que también se cuentan historias. Leer, conocer y dialogar con otras mujeres es una característica que conservan muchas escritoras afrocolombianas. Ello se debe a que la literatura es un espacio donde pueden encontrarse las múltiples voces que afirman la identidad de un pueblo. Ahora es momento de conocer la obra de nuestras poetas invitadas y aprovechar para que nos cuenten sobre las motivaciones, imágenes y temas que alimentan su poesía. Dina Orozco nos cuenta su llegada temprana a la escritura, sus caminos de exploración con la poesía y la narrativa, entre la lectura y la escritura. Siempre hay una situación, un motivo por el cual todas las personas llegamos a escribir. Yo llegué muy temprano a ello, o sea, fue como una convocación bastante inaugural en la adolescencia, en mi etapa inicial, antes incluso de la adolescencia, en esa etapa inicial de la infancia, comencé a leer muchos libros, textos narrativos más que nada, de tradición occidental, infantil, y ya yo comenzaba a escribir todo lo que yo veía alrededor, cartas, misivas, quejas, reclamos, cuentos, de lo que yo observaba a mi alrededor, maravillada por el mundo. Yo inicié con narrativa y terminé en poesía. Hay quienes dirán, inicio con poesía, termino en narrativa, pero mi operación ha sido distinta. Entonces, mis profesoras de español fueron muchas, pero algunas muy concentradas en el fenómeno de la lectura en voz alta, de las prácticas de lectura. Les gustaba mucho que yo escribiera, que yo produjera. O sea, era algo que verdaderamente disfrutaban y me instaban a escribir. Y pienso que esas cosas pasaron, me instaron mucho a escribir. Y eso, digamos, que fue produciendo como una especie de seguridad para yo
sentirme como en un terreno que estaba ganando. Y bueno, continué, ¿no? Yo creo que mi primer texto fue escrito en mis primeros trazos, porque ya yo era adicta al diccionario gordo de Petete y andaba con mi diccionario. Me gustaban las palabras, o sea, a mí me gustaba hacer actos de habla, hacer cosas con las palabras. Era muy importante para mí saber el significado de las palabras, las definiciones etimológicas, cómo se escribía ortográficamente. Bueno, pasé por distintas etapas de acuerdo con el conocimiento de ellas, pero siempre estuve muy alerta a lo que la gente decía. O sea, hubo una especie de asombro con el mundo de la palabra. Lengua del tiempo, por Dina Orozco. Cuando la boca del viento se arquea en forma de ave de tiempo y se filtra por la rendija de los misterios, oigo un tambor crecer en las alas del recuerdo que asciende al velero de los pensamientos desde el silencio azul y se alumbra con la sombra de la memoria para aletear la noche interior que llevó a cuestas. Es un crepitar que a veces silba un alfabeto sonoro como si le lloviera una música de fondo y se le diera por tararear una canción. Un canto hondo en una lengua arcana que resbala, recorre, invade como una ronda de hormigas la escalera de mi garganta hasta enmudecerme. Por su parte, Dayana Zapata nos narra algunos de sus descubrimientos al acercarse a la escritura, las marcas de su identidad y crianza en su obra. Ella creció entre la batea, una bandeja de madera o paja, y los caimitos, frutos redondos del tamaño de una naranja de pulpa azucarada. Escuchémosla. Yo pienso que los seres humanos estamos constantemente buscando respuestas. Buscando respuestas a cosas que sentimos y no entendemos. Buscando respuesta a cosas que pensamos y que también no entendemos o que hacemos. Y entonces en ese sentido, para mí la poesía se convierte en un lugar desde donde poder explorar todo eso. Algo que yo siento que marca mi escritura son los elementos con los que crecí. Yo crecí rodeada de un río, yo crecí rodeada de la selva, yo crecí rodeada de unos elementos, de la batea, de la lluvia, del almocafre, jugando la lleva en la calle, jugando a ponchao, comiendo guama o caimito o borojó. Y para mí lo que puede marcar mi escritura es que todos esos elementos con los que yo crecí y que son importantes para mí van a estar presentes en lo que yo escribo. Porque es lo que soy. Es lo que intento también resolver sobre lo que soy, sobre lo que hago. La sopa de queso. Historia rimada, fragmento. Un homenaje a la sazón de la mujer chocuana. De pequeña aprendió a pescar con anzuelo, buscaba lombrices en el barro, en el suelo. Pescaba en la quebrada, lele y sardinas, barbudos grandes y guabinas. Su abuela tenía una sazón maravillosa y le enseñó desde pequeña cada cosa, que la mejor comida se hace en el fogón de leña y que ese sabor del alma se adueña. En el patio de su casa tiene una azotea que esparce muchos aromas cuando ventea. La cuida con buena hojarasca y buen junco, tiene orégano, poleo, albahaca, todo junto. Un día preparé una sopa de queso con unos pedazos ricos y gruesos. Había desarrollado una receta especial y con las hierbas le daba el toque final. Ay, esa sopa olía desde Raspaurita hasta Quibdó, desde Jurado hasta Lloró, desde Acandía Belén de Bajirá, que sí es Chocó, y desde Nuquí hasta Neguá. Dayana Zapata. Ahora Luisa nos presenta algunas de las motivaciones de su escritura. Para ella, un rito que está completo solo si el lector existe. Yo escribo por una necesidad personal, escribo por una apuesta ética y política también, sí, escribo como acto de resistencia, escribo por la necesidad del rito, escribo como... Para mí la poesía también es un rito, ¿no? Y digamos, es invitar también a hacer ese rito. Ese rito no es completo si no hay un lector también o una lectora.
Yemayá. Soy tu hija anonadada, magullada por el miedo y los espejos. Madre de las mujeres peces, protege mi barca, tengo aletas con miedo. Luisa García Merino. Este capítulo fue una invitación a leer, conversar, sentir, escuchar la poesía escrita por mujeres afrocolombianas. Hemos encontrado un viaje por las autoras, una suerte de itinerario de lectura. Los motivos y caminos son tantos como las poetas que nos quedaron pendientes por leer y nombrar. Luisa y Dina cierran este episodio y nos abren caminos de encuentro con las voces de la poesía afrocolombiana. Bueno, decía Adriana Lucía, nuestra cantante caribeña, decía, no faltan voces, sino oídos, ¿no? Entonces yo creo que también las escritoras afrocolombianas tienen también una intención de grito, una intención para que retumbe aún más en los oídos, ¿no? De estas historias que han sido invisibilizadas también. Y bueno, eso es lo que creo en mi caso también. Escribir o el rol de escribir, yo lo asocio también con el activismo, con lo político, sí, lo asocio con una necesidad de transformación. Y al igual que Audre Lorde, creo, bueno, espero estar pronunciando bien, al igual que Audre Lorde, creo que la poesía no es un lujo, que la poesía me ha servido para empoderarme y empoderar, para sanarme y para sanar. Y de hecho comprender, o sea, que cada momento de lo que se llamaría poesía afrocolombiana escrita por mujeres representa, digamos, una etapa. Mari Grueso es una etapa, yo misma soy una etapa y hay muchas etapas hacia adelante, de las más jóvenes, que tienen sus propios alcances, que tienen sus propias limitaciones y que también subyace debajo de estas una heterogeneidad cultural, estética, una suerte de cimarronajes estéticos, como yo le llamo, mecanismos distintos de construcción identitaria. Depende si somos del Pacífico, del Caribe, y si somos del Caribe, ¿qué clase del Caribe? El Caribe insular, el Caribe continental, el Caribe seco, como le suelen llamar los hermanos Villa Anaya a esta zona del Caribe, sobre todo Valledupar, Cesar, el departamento que carece de salida al mar. Todo esto nos da una forma de entender de manera cohesiva. Así que ese desarrollo poético heterogéneo quizá señala mucho de esa histórica complejidad identitaria afrocolombiana, marcada por la discriminación, por el racismo, por la marginalidad, por la hegemonía andinocéntrica, blanco-mestiza, y también anuncia caminos de cimarronaje, resistencias culturales. Entonces hablemos en esas formas distintas. Por lo tanto, pues la poesía afrocolombiana, escrita por mujeres, digamos, tienen distintas intenciones, ¿no? Se construye en virtud de una constante recreación del cimarronaje estético, pienso yo. Y en esas maneras buscan estrategias distintas de llegar al público, depende del tiempo y del momento. De allí que hay muchas maneras de entender el cimarronaje. Vamos a hablar, hay quienes son cimarronas orales frente a la escritura occidental, o hay quienes oralizan la literatura en esa doble lectura. Hay quienes entienden de manera distinta el encontrar su propia voz. O hay quienes lo hacen incluso desde el centro, desde el centro occidental. Entonces, ahí es donde, digamos, comprendo que hay que complejizar las poéticas para materializar formas de aproximación a los trabajos de las poetas afrocolombianas.
Este podcast se realizó entre el Instituto Caro y Cuervo y Funda Lectura. Para su creación se retomó la antología de mujeres poetas afrocolombianas, uno de los 18 títulos que componen la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura. Guión y locución de Angie Cardoso Velosa, asesora del área de formación de Funda Lectura, con la asesoría académica de Peter Rondón Vélez, investigador del Instituto Caro y Cuervo. En la edición y postproducción, Mauricio Franco, productor audiovisual de Funda Lectura. Agradecemos a las invitadas por su participación y a ustedes por la escucha. Recuerden que los libros de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana pueden descargarse de manera gratuita en la página web del Banco de la República. Hasta la próxima.